Eh, Muchas gracias por venir. Miren, les he convocado porque hay varios asuntos que conciernen, algunos directamente, otros colateralmente, al órgano autónomo, organismo autónomo Gerencia de Urbanismo, del cual el consejero director es quien les habla, que creo que requieren información para que la opinión pública esté debidamente documentada al respecto. Sé que son temas que a veces cuesta entenderlos a una parte significativa de la ciudadanía y que sobre esa dificultad, que no es tan real como aparente, algunos montan teorías sobre las que después cabalgan a diario. Y yo voy a tratar de explicarlas en el lenguaje más sencillo, porque decía el economista Kenneth Galbraith, quiero recordar en Breve recorrido por la economía de nuestro tiempo, que el economista que no es capaz de explicar en lenguaje sencillo los temas complejos de la economía es que no los ha entendido. Pues lo mismo pasa con el mundo jurídico. Creo que estos temas son explicables y la ciudadanía puede entenderlo. Miren, una empresa o una administración pública no cuenta ni con todos los recursos presupuestarios, ni con todo el personal, ni con todos los medios técnicos, tecnológicos, indefinidamente. Tiene medios infinitos. En consecuencia, dirigir una empresa, dirigir una administración pública, consiste en establecer prioridades, porque no se puede abarcar todo al mismo tiempo. En esto consiste la función de dirección en una empresa o en una administración pública, con la diferencia de que en la administración pública la función de dirección, como toda la actividad dentro de la administración, tiene que estar plenamente sometida al ordenamiento jurídico. Esto es lo que marca el artículo 103 de la Constitución. Y esto es lo que estamos haciendo. En el mes de septiembre del año 2000 se aprobó una instrucción interna para establecer prioridades en materia, vamos a entendernos, de disciplina urbanística. Era una instrucción interna que consistía básicamente en el establecimiento de prioridades. ¿Qué es lo que le corresponde hacer al gobierno en su función de dirección de la administración pública? ¿Cuál era la prioridad que se estableció? Pues la prioridad fue dedicar el mayor esfuerzo a controlar la gran infracción urbanística. Infracciones urbanísticas se producen a diario. No todas tienen la misma importancia y muchas de ellas son prácticamente fruto de un estado de necesidad de sectores de la población que, para resolver un problema pues de habitabilidad, de mejorar la calidad de su vivienda para hacerla digna, pues sin licencia realizan obras. Esas obras no tienen ninguna trascendencia territorial, no invaden suelo agrícola, no invaden el dominio público marítimo terrestre, ni sus zonas de servidumbre, no tienen trascendencia, ni producen un efecto llamada, en el sentido de que estimulen a otros ciudadanos a cometer infracciones urbanísticas. Y esas obras que se realizan, algunas son legalizables mediante autorización de la Administración y otras no son legalizables. La disciplina urbanística consiste en proteger la legalidad y, en consecuencia, en proteger el territorio. Tenemos visita a la casa de enfrente, me desconcierta mucho. Y se dedican los principales recursos a atajar la gran infracción, que además la suelen cometer actores, ciudadanos, empresas, que tienen importantes medios de asesoramiento. Y esos medios de asesoramiento los utilizan legítimamente para intentar consolidar y, si pueden, que prescriba la infracción urbanística que han cometido. Si las obras son legalizables, hay que tramitar un expediente y a ese efecto se les requiere para que las legalicen. Y si no son legalizables,
hay que ir a reponer la situación a su estado inicial antes de que se realizaran esas actuaciones. Demoler, por ejemplo, la obra que se ha realizado sin licencia y que no puede obtener licencia porque va en contra de las determinaciones del planeamiento. En esto consiste la labor de restablecimiento de la legalidad. Además, nuestra labor en ese terreno, la de la gerencia de urbanismo, tiene que ver con vigilar, garantizar el cumplimiento por parte de los propietarios de los inmuebles, de los solares, de unos deberes de conservación que van anejos al derecho de propiedad. El derecho de propiedad contiene facultades e impone deberes, y uno de los deberes es un deber de conservación, de manera que si un edificio, por su estado de abandono, genera problemas de seguridad, es la gerencia de urbanismo quien tiene que requerir al propietario para que restablezca las condiciones de seguridad. Y si el propietario no lo hace, urbanismo actúa subsidiariamente y luego le pasa la factura al propietario. Como ustedes verán, esto a veces no resulta fácil hacerlo, porque muchos de esos inmuebles abandonados, en el trasfondo hay un litigio sobre la propiedad. Y lo que no puede hacer tampoco la gerencia, a menos en circunstancias muy excepcionales, es gastar dinero público que luego no va a poder recuperar, en algunos casos, para cumplir un deber que en realidad le corresponde al propietario. O sea, disciplina urbanística es restablecimiento del orden legal y aseguramiento de que los propietarios cumplen con el deber de conservación. Esto da lugar a un sinnúmero de expedientes. Les vamos a facilitar los datos para que ustedes vean, porque cuando los datos cantan, las barbas callan, decía un viejo refrán, para que vean cómo se ha evolucionado durante la actual etapa en el cumplimiento y en la consecución de objetivos y en la reducción del tiempo de tramitación de esta función importantísima de la gerencia de urbanismo. Protección de la legalidad. Bien, el ordenamiento establece que además del expediente de restablecimiento de la legalidad al que acabo de referirme, se abra un expediente sancionatorio. Es decir, que además de obligar a los que han incumplido a cumplir la legalidad, legalizando lo que han hecho si pueden o demoliendo, se les ponga una multa. Además de eso, se les ponga una multa. ¿Qué ocurre? Que esos expedientes sancionatorios desde el año 2015 no se tramitan en la gerencia de urbanismo, excepto un caso extraordinariamente grave, al que luego me referiré, que se decidió abrir un expediente sancionatorio porque además estaba produciendo un efecto de llamada muy pernicioso. Era en la zona de Geneto, una zona bien situada con respecto al núcleo de comunicaciones, al aeropuerto de Los Rodeos, y una empresa había establecido, sin título jurídico, un estacionamiento a campo abierto de 100.000 metros cuadrados, 10 campos de fútbol. Y no había forma. Se abrió el expediente de disciplina urbanística y a veces las gerencias se dieron órdenes y daba la sensación, permítanme la expresión, de que se estaban vacilando con la gerencia, con muy buenos asesores jurídicos. Y se abrió un expediente sancionatorio que lo abrió el servicio correspondiente valorando las circunstancias del caso. Eran circunstancias de extraordinaria gravedad, cuantitativa, cualitativa, porque, miren, y además estaba produciendo un efecto de escándalo y llamada. Muchas empresas llamaron a urbanismo interesándose por si podían hacer lo mismo en ese entorno, que era comprar suelo a precio de suelo agrario y realizar actividades o servicios propias del suelo industrial. Así de sencillo, con efectos incluso hasta contaminantes sobre el suelo. Solo uno, y se abrió en esta etapa, no en la anterior, 2015-2019. Si la gerencia de urbanismo tramitara, además de los expedientes de disciplina urbanística, a los que me he referido, expedientes de restablecimiento de la legalidad, los expedientes sancionatorios, es decir, abriera expedientes para imponerles una multa a los infractores, tendríamos el doble de carga de trabajo. El doble de carga de trabajo. Y en consecuencia, muchas de las infracciones urbanísticas irían prescribiendo por el transcurso del tiempo y se consolidarían, de forma que ya serían irreversibles. Esta es la realidad en la que estamos. La instrucción que se dictó no establece en ningún momento que no se abran expedientes sancionatorios. En ningún momento se excluye la apertura de expedientes sancionatorios, pero se establecen prioridades. Y la prioridad de este gobierno y del concejal que les habla es defender el territorio. Y defender el territorio significa atajar la disciplina urbanística para que no se consolide y se convierta en irreversible. Esto es así. Bien, saben ustedes que el grupo de Coalición Canaria, creo que esto tiene un aspecto positivo, y es que ya
el intermediario se quitó de la escena. Coalición Canaria, saben ustedes que es especialista en utilizar el transfugismo y a los tránsfugas. Ya el intermediario se quedó en medio y el grupo de Coalición Canaria, lo que va quedando de ese grupo, ha tenido que dar la cara. Y han solicitado la apertura, la convocatoria de un pleno extraordinario. Y el objeto del pleno sería que se abriera un expediente sancionatorio solo sobre 2 ciudadanos, unos alcaldes de La Laguna y otros presidentes del Parlamento. El secretario general del pleno, en un informe que tengo aquí delante y que se facilitó a algunos medios de comunicación, dice que no se puede pedir un acuerdo plenario que se refiera solo a 2 ciudadanos, porque esas infracciones no las han cometido en el ejercicio de su cargo público, las han cometido, en su caso, en tanto que ciudadanos, que habría que abrir un expediente a todos y cada uno de los ciudadanos que han cometido infracciones urbanísticas sin prescribir. Las graves prescriben, creo recordar, a los 4 años, desde ahora hasta 4 años atrás. De forma que, en realidad, lo que está pidiendo Coalición Canaria es que a quienes han cometido infracciones urbanísticas, en lugar de exigirles y a tiempo que o legalicen o demuelan, además se les imponga una multa. Estamos hablando de más de 2.000 ciudadanos de La Laguna, de más de 2.000 personas. Porque si el Pleno acordara abrir un expediente sancionatorio solo a 2, dice el secretario, estaría infringiendo el artículo 14 de la Constitución, igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. Y si alguien votara eso en el Pleno, yo lo digo hoy porque me gusta advertir, yo no juego aquí te cojo, aquí te pillo, advierto que asuma las responsabilidades jurídicas de aprobar un acuerdo contra la Constitución y contra derechos fundamentales, igualdad ante la ley, porque sabrán, a pesar de que algún columnista se permite estos días ponerme notas en derecho, que los acuerdos dictados contra la Constitución y muy particularmente contra derechos fundamentales, eso sí que son nulos de pleno derecho. Ley de procedimiento administrativo común. Esto es así, de forma que quienes quieran votar en el Pleno un acuerdo de esa naturaleza, sepan que están votando un acuerdo contra la Constitución y muy particularmente contra el artículo 14 de la Constitución, en el que se regula derecho fundamental, igualdad ante la ley. Porque la labor de control del Pleno, de cualquier pleno de una institución representativa, pleno del Congreso, del Senado, del Parlamento de Canarias, del Ayuntamiento, tiene un objeto: controlar la acción de los gobernantes en el ejercicio de funciones de gobierno, no su actividad como ciudadanos, no su actividad como ciudadanos. Miren, yo sé, porque llevo muchos años en el Ayuntamiento de La Laguna y soy, por así decirlo, de cierto modo, memoria viva, que hay responsables del Ayuntamiento de La Laguna que se han aprovechado de sus potestades en materia urbanística para recalificar inmuebles de la propiedad de su familia, producir un incremento de valor y luego venderlos a un altísimo precio. Y además una recalificación hecha en la última curva del camino, que desde la oposición prácticamente es incontrolable. Prácticamente es incontrolable. Un instrumento de ordenación, Plan General de Ordenación, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, contiene miles de determinaciones, miles, grandes y pequeñas. Y la oposición muy difícilmente puede controlarlas todas. Es imposible, pero es radicalmente imposible controlar las que no aparecen en la propuesta de ordenación y se meten en la última curva del camino. Eso es literalmente imposible de controlar. Eso lo ha hecho una persona que ostentó la alcaldía de La Laguna. Eso sí es sometible a control, porque es el abuso de las potestades públicas para beneficio personal. Pero cuando un responsable público realiza una actividad que puede ser contraria a la legalidad urbanística, por cierto, de una trascendencia territorial prácticamente inexistente, por esa actividad que realiza como ciudadano, no puede ser sometido a control de la institución, porque entonces la función de control estaría siendo ejercida con manifiesto abuso de derecho, que es lo que dice el secretario general de la Corporación en su informe. Dice: las actividades de determinados cargos públicos como ciudadanos no pueden ser sometidas a control en el Pleno de la Corporación, porque ese control tiene un objeto, que es controlar el ejercicio de las potestades propias del cargo que está siendo sometido a control. De forma que, en fin, yo lo digo con tranquilidad, quien vote a favor en el Pleno de acuerdos contrarios a la Constitución y particularmente contrarios a derechos fundamentales,
que asuma las consecuencias jurídicas de hacerlo. Lo digo con toda la tranquilidad, porque a mí no me gusta jugar a traición, no lo he hecho nunca, ni siquiera cuando he llevado asuntos importantes a los tribunales de la jurisdicción penal, después de advertirlo durante mucho tiempo. Nunca actúo a traición, soy bastante previsible al respecto. Y además, como soy bastante previsible, diré que como concejal delegado de urbanismo, yo no voy a acatar ninguna resolución contraria a la Constitución y contraria a derechos fundamentales, porque incurriría en responsabilidades que no voy a asumir, no lo he hecho nunca en mi vida, no lo voy a hacer cuando soy ya una persona entrada en años. Vamos a hablar un momento, si no tienen inconveniente, de algunas cosas, y aprovecho la presencia de ustedes para intentar modestamente informar a la opinión pública, porque llevo en la política muchos años, estuve 32 años en la oposición, ahora estoy desempeñando algunas funciones de gobierno, pero es la primera vez que en todos estos años la oposición tiene más medios de expresarse que el gobierno, pero en fin, yo lo digo deportivamente. Miren, en el mandato 2015-2019, esto está mal aquí, esto está mal, se tramitaron y se resolvieron 175 expedientes en materia de disciplina urbanística. En lo que va de mandato, que todavía nos queda tiempo, ya van 230. Hemos tramitado y resuelto un 31% más. ¿Esto es un dato frío? No. Esto significa que la protección del territorio está resultando mucho más eficiente. Y el tiempo medio de tramitación, de 489 días, casi año y medio, hemos pasado a 260 días. Y desde las modificaciones organizativas que hicimos en el año 91, estamos ya en algo más de 130 días de tramitación y terminación de los expedientes. Esto es lo que la ciudadanía reclama de un gobierno municipal. Esto es lo que la ciudadanía reclama de un gobierno municipal. En la dimensión protección de la legalidad y del territorio, eficacia. Estos son los datos. Hablemos de gestión del planeamiento, que es la otra gran dimensión de la gerencia de urbanismo. El otro día vieron en los medios de comunicación cómo la gerencia de urbanismo del año pasado de La Laguna ha tramitado y concedido más de 600 licencias urbanísticas, frente al Ayuntamiento de Santa Cruz, que solo ha concedido poco más de 400. Estamos hablando de esos datos. Y estamos hablando, por ejemplo, que en un elemento fundamental de la gestión urbanística, los convenios con los propietarios que como carga del planeamiento han de ceder suelo para equipamientos, para viales, etc. En el mandato 2015-2019, 6 convenios urbanísticos. En el actual, en lo que va, 46. Esto es gestión de planeamiento. Gestión de planeamiento. El tiempo medio de tramitación de licencias urbanísticas, en el mandato 2015-2019, 82 días, en el actual mandato, 40 días en el último trimestre. Porque la gerencia tiene 3 grandes dimensiones, y con esto termino y me pongo a la disposición de ustedes. 3 grandes funciones que desempeñar. La primera, protección de la legalidad, a la que me referí en la primera parte de mi intervención. La segunda, gestión de planeamiento. Los datos son indiscutibles, porque además, en tiempos de pandemia y de post-pandemia, la actividad del sector de la construcción es una de las actividades, uno de los sectores de la economía que deben contribuir a la creación de empleo, a reactivar la economía. Y por eso establecimos, y yo establecí como consejero director, esta prioridad. A los datos me remito. Y además se trata de licencias no de grandes macroproyectos, que a veces son muy importantes presupuestariamente, pero muy escasos en demanda de mano de obra. Son pequeños proyectos que demandan intensivamente empleo. Y por lo tanto, dentro de la legalidad, el sector de la construcción se convierte en un factor de reactivación de la economía de La Laguna, que está siendo puesto de ejemplo por entidades empresariales con las que todo el mundo sabe, yo no te doy una especial relación de intimidad a lo largo del tiempo. Simplemente se limitan a poner los datos sobre la mesa y decir, La Laguna, en materia de reactivación del sector de la construcción, insisto, dentro de la legalidad, se está convirtiendo en un municipio de referencia. Y esto es de lo que el gobierno municipal tiene que dar cuenta a la ciudadanía. Esto es de lo que el gobierno municipal tiene que dar cuenta a la ciudadanía. Termino. Hablemos de planeamiento. El nuevo equipo de gobierno se encuentra con un plan general de ordenación que se empezó a tramitar en el año 2009.
y que en el año 2019 seguía sin aprobarse. Y el ayuntamiento se había gastado cerca de 5 millones de euros en la tramitación, 4.900.000 euros. El gobierno municipal afronta la situación porque a lo largo de ese tiempo se habían producido cambios en la propia propuesta de ordenación y cambios derivados, por ejemplo, de la nueva legislación urbanística y de la aprobación de los objetivos de desarrollo sostenible, que vinculan todos los instrumentos de ordenación del territorio y de los recursos naturales. Bien, aquel plan fue aprobado inicialmente, aquel nuevo plan, en febrero de 2013. Y aquella propuesta del señor Clavijo, que intentó aprobarla como una especie de guerra relámpago, como la que Putin pretendió efectuar en Ucrania, conllevaba la recalificación de más de 6 millones de metros cuadrados de suelo que tenía que ser protegido, no solo rústico en general, no, solo rústico de protección agraria. Más de 6,2 millones de metros cuadrados recalificados como nuevo suelo urbanizable. Cuando la laguna tenía y tiene reserva de suelo urbanizable más que sobrada para atender las expectativas de crecimiento poblacional, incluso en los más optimistas de los escenarios. ¿Quién puso este dato sobre la mesa? La Asociación de Ganaderos. ¿Y cómo los obtiene la Asociación de Ganaderos? Pues por el asesoramiento de un gabinete de arquitectura de especial cualificación, el del arquitecto señor Jorge Coderch Figueroa, que es un arquitecto de gran prestigio en el terreno urbanístico. 6.200.000 metros cuadrados de suelo agrario que iba a ser reconvertido en suelo urbanizable, porque lo he dicho más una vez, la cabra tira para el monte y Coalición Canaria para la especulación inmobiliaria. Además de eso, aquella propuesta de plan generó una reacción que el señor Clavijo no preveía y la formación de una serie de plataformas ciudadanas muy combativas y con mucha capacidad de propuesta, que obligaron al equipo de gobierno anterior, entre 2011 y 2015 y 2015 y 2019, a ir retrocediendo cada día. Y en ese retroceso hicieron modificaciones sustanciales en la propuesta que habían aprobado en el año 2013, modificaciones sustanciales, y resulta que la legislación de protección del medio ambiente, la legislación sobre evaluación ambiental estratégica, de origen europeo, trasladada a nuestro ordenamiento jurídico español y de ahí al ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma, dice que cuando un instrumento de planeamiento es sometido a evaluación ambiental estratégica en sus inicios y luego experimenta modificaciones sustanciales, hay que volver a efectuar la evaluación ambiental estratégica. Y esto significa darle a la moviola del plan general otra vez hasta el principio. Y además, si no se hacía, la continuación de la tramitación conllevaba riesgos de seguridad jurídica, que yo no quiero ni puedo hacerle correr a la gerencia y al Ayuntamiento de La Laguna, porque luego, sobre la base de eso, es relativamente fácil impugnar un plan general de ordenación y crear un ambiente de inseguridad jurídica que es el ambiente más nocivo frente a los operadores económicos, a los derechos de los propietarios y de las empresas. Y entonces, a raíz de una serie de reuniones en las que intervino directamente el consejero de Ordenación del Territorio, los servicios jurídicos de la gerencia, los de la Consejería de Ordenación del Territorio, se decidió que lo mejor era archivar el expediente del plan e iniciarlo de nuevo. Para iniciarlo de nuevo, hemos estimado adecuado, tomado la decisión, encargar previamente un plan estratégico que ya se ha encargado a uno de los especialistas de mayor proyección estatal e internacional, Salvador Rueda, que tuvo a bien concursar con otros licitadores. Se trata de hacer lo que están haciendo las grandes ciudades después de la pandemia y a la vista de los retos que nos presenta el cambio climático y como consecuencia y reacción al mismo los objetivos de desarrollo sostenible, que es elaborar un plan estratégico, definir en un clima muy participativo y con la dirección técnica de un especialista eminentísimo el modelo del municipio, que tiene que ver pues, con la forma de asentamiento, con la relación entre suelo agrario y suelo urbano, con las actividades en suelo urbano que conviertan a La Laguna en un municipio económicamente muy activo y sobre todo muy activo en las actividades de futuro, con todo esto, y muy participativamente. Y sobre la base de eso, que el Plan General de Ordenación lo plasme en la ordenación del territorio, porque al Plan General de Ordenación no le corresponde definir, al urbanismo no le corresponde definir el modelo de municipio, porque es un modelo transversal,
en el que no solo hay cuestiones de ordenación y de uso del suelo y del territorio y de los recursos naturales, sino muchos aspectos que conciernen al desarrollo económico, a las actividades, en fin, de muy diversa naturaleza. Esto es lo que estamos haciendo. De forma que la actividad de la gerencia en materia de protección del orden legal la he explicado. La actividad en materia de gestión del planeamiento y, en consecuencia, entre otros efectos de reactivación de la economía, la he explicado. Y en materia de planeamiento se ha decidido y se ha encargado ya, se ha adjudicado el plan estratégico, se ha decidido reiniciar el expediente del Plan General de Ordenación, se aprovecharán todos los elementos, todos los estudios que ya se han aportado en la tramitación anterior que resulten útiles, y además la gerencia está tramitando un conjunto de modificaciones menores del Plan General. Algunas con los recursos propios, 4. Otras 4 encargadas a empresas externas. Y otras 4, digamos, patrocinadas por la gerencia, pero promovidas por promotores particulares. Actividad de planeamiento. Y son modificaciones menores no para salir del paso. Algunas tienen una evidente trascendencia territorial. Y todas ellas están incardinadas en el compromiso con un modelo de desarrollo sostenible para la laguna. Por ejemplo, la que hemos iniciado la tramitación para dotar al pueblo de Valleguerra de un parque urbano importante que sirva de elemento de calidad urbanística y de acercamiento entre los dos núcleos de esa población que se han ido formando, apoyándose en la carretera de la costa y en la carretera Tejina-Tacoronte. O una propuesta que va a facilitar notabilísimamente la movilidad de Tejina, población importantísima en nuestro municipio. No son modificaciones menores ni pequeñas ni para salir del paso. Entonces, yo tengo la obligación de dar cuenta a la ciudadanía lagunera, a través de ustedes, de la labor de la gerencia, y salir al paso de algunas cosas que he oído de último. Finalmente, la instrucción interna que se aprobó en el año 2020 fue a propuesta de los propios funcionarios de la Casa, porque es una propuesta hacia el interior, ejerciendo la potestad de autoorganización, que establece criterios objetivos, de modo que el concejal de urbanismo de turno no puede venir y decirle a los funcionarios: y ahora me abres este expediente, y ahora cierras el otro, y establezco esta prioridad. No, las prioridades están establecidas en una instrucción que es vinculante para los funcionarios y que los propios funcionarios pueden invocar frente al actor político de la gerencia si pretendiera establecer una especie de discriminación o decir ahora este expediente y el otro no. Termino. Quiero ver las fotos de disciplina urbanística. Miren, estos son infracciones urbanísticas graves y a lo largo del tiempo muchas de estas acababan prescribiendo. Por ejemplo, esto es suelo agrario, invernaderos, zona de Valle de Guerra. Debajo de un invernadero se empieza a hacer un edificio, luego quitan el invernadero y nos encontramos un chalet Beverly Hills. Beverly Hills. Esto es una infracción urbanística grave. Si nosotros dedicamos nuestro esfuerzo a atajar las infracciones urbanísticas graves, antes les expliqué la que se había producido en el ámbito de Geneto, infracciones como estas acaban consolidándose. Y la gerencia, como cualquier empresa, no tiene todo el personal ni todos los recursos, y eso que la de la Laguna está especialmente bien dotada. Pero si nosotros tramitáramos, además de los expedientes de disciplina urbanística, los expedientes sancionatorios para ponerle una multa a la gente, demuelan y además una multa, nuestra capacidad se divide por 2. Porque se tramitan, lo he preguntado, con la misma carga de trabajo unos expedientes y los otros. No es que los otros sean más a la ligera, no. Llevan la misma carga de trabajo tendencialmente. Pasemos a otra. Esta ya la vimos. Otra, por favor. Otra. Miren, aquí estamos hablando de piscinas y no es por casualidad. Esto es suelo agrario, suelo agrario. Así era el estado anterior y de repente... Claro, este tipo de infracciones son infracciones graves, afectan al suelo agrario, implican, en fin, en este caso es evidente que no se trata de una necesidad vital, se trata de un tema de alto standing. Este tipo de infracciones no pueden consolidarse, primero por el impacto que producen en el territorio, segundo por el mal ejemplo. Daría la sensación que nos suele dar a veces a los contribuyentes de que la administración tributaria o la inspección laboral, o en fin, tienen un virtuosismo para perseguir al pequeño infractor, al pequeño contribuyente, y los grandes se salen con la suya
y vemos cientos de millones de euros que tendrían que haber sido pagados en tributos en los paraísos fiscales y luego llega el gobierno de derechas de turno y les da una amnistía fiscal. Esto no puede pasar. No puede pasar ni en el ámbito de Hacienda y tributario ni en el ámbito urbanístico. ¿Hay alguna otra por ahí? Esta no es la misma que la otra, no vamos a estar repetiendo veces, ¿eh? Bueno, en fin. Esta es otra, ¿verdad? Otra piscina. Bueno, otra piscina. Miren, yo termino. Es que no quiero dejar de compartir con ustedes mis propias vivencias. Cuando yo me hice cargo de la gerencia, casi por imposición del alcalde, no había un criterio establecido. Y entonces, todo en la gerencia se mide y todos los expedientes pasaban por mis manos. Yo algunas me quedé impactado. Y pongo un ejemplo que a mí se me cayó de las manos. Tejina, suelo urbano, sin ninguna trascendencia, solo suelo agrario, ninguna trascendencia. Una familia que hace 18 años, sobre su casa terrera, echa un piso, como dice la gente, para alojar a un hijo de la familia que se iba a casar y formar una familia. Gente de condición modesta. Bien, se casan, tienen sus hijos, los hijos crecen y cuando los hijos tienen ya 16 años les abren un expediente de disciplina urbanística. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque esta infracción no había prescrito? No, porque había una norma que decía que si no estaba enfoscada por fuera, no se había terminado y al no haberse terminado, no contaba el plazo de prescripción. Claro, yo veo este asunto, se le cae a uno de las manos. Esto no es prioritario y además, afortunadamente, ya hay una norma que dice que la vivienda, la actuación está terminada si sirve para la finalidad para la que fue realizada. Allí se crió una familia, probablemente no enfocaron porque no les dio el dinero y 18 años después, con el argumento de que no estaba terminada, se le abre un expediente. Miren, expedientes de este tipo han pasado por aquí muchos. Mi pregunta a la ciudadanía de La Laguna, ¿esos expedientes son prioritarios? En mi opinión, no. En mi opinión, son prioritarios los que hemos estado viendo. Y hay que atajarlos. Hay que atajarlos. Y además, al ciudadano que se ha visto obligado a realizar en su casa una pequeña obra, porque uno de los familiares tiene problemas de movilidad, o porque la casa cuando se hizo no reunía condiciones adecuadas de habitabilidad, pequeñas actuaciones, a ese ciudadano, además de obligarle, si no puede legalizarlo, a demoler lo que hizo, hay que ponerle una multa. Porque si se aprobara en los únicos términos en los que se puede aprobar la propuesta de Coalición Canaria, que es abrir todos los expedientes sancionatorios, habrá que abrir un expediente para multarles a más de 2.000 ciudadanos en nuestro municipio, la gran parte de los cuales han realizado actuaciones sin licencia y en general en un altísimo porcentaje de muy poca trascendencia sobre el territorio, en algunos casos de ninguna trascendencia. Esta es mi opinión, en fin, estoy dispuesto a defenderla aquí y ante el Tribunal Papal de la Rota, si hiciera falta, porque creo que son argumentos puestos en razón, razonables y en realidad que responden a lo que la ciudadanía espera de un organismo como este. Y ahí están los datos. Ahí están los datos. Si lo estiman a bien, les puedo contestar alguna pregunta si está en mi mano. Si no, gracias por la paciencia, que diría el otro, en atenderme, pero tengo la obligación de explicar estas cosas. Sí. ¿Sí? Hablando del secretario del Pleno y del asunto del alcalde. ¿Se ha abierto expediente ya sancionador? No, es que vamos a ver, se ha hecho una propuesta al Pleno. Yo he hecho una advertencia cordial basada en el informe del secretario. El informe del secretario dice que de tomar un acuerdo no puede ser un acuerdo de que se le abra un expediente a 2 ciudadanos por actuaciones ajenas a su responsabilidad pública, por actuaciones realizadas como vecinos, sino que hay que abrírselo a todos. Entonces, yo advierto, primero, que si se adoptara una propuesta como la que ha formulado Coalición Canaria, por fin Coalición Canaria da la cara, esa propuesta es contraria al ordenamiento jurídico, a la Constitución y muy en particular al derecho de igualdad, que advierto desde ahora. Y la única forma de tomar un acuerdo es que se abra un expediente para multar, porque esto es lo que significa un expediente sancionatorio, la gente lo entiende mejor, para multar a todas aquellas personas que han cometido una infracción urbanística, a las que el expediente de disciplina urbanística les obliga a legalizar o a demoler, y lo que Coalición Canaria está pidiendo es que además se les ponga una multa, a más de 2.000 personas, a más de 2.000 personas, porque no se pueden abrir los expedientes sancionatorios solo a 2 personas, si no se abren a los demás, igualdad ante la ley.
Esta es la clave de este asunto. Y además, le he dirigido ayer un escrito al secretario general del Pleno, que no requirió a la gerencia para conocer la instrucción, ni en su informe se refiere a ningún precepto de la instrucción que diga que no se abran los expedientes sancionatorios. Ni un solo precepto de la instrucción dice que no se abran los expedientes sancionatorios. Dice que en materia de disciplina urbanística y en materia sancionatoria se ordenen los asuntos por gravedad, en función de su gravedad. Y si abriéramos los expedientes sancionatorios que Coalición Canaria está pidiendo contra 2000, habría que empezar por sancionar los asuntos más graves, porque lo contrario sería una arbitrariedad. Y medios para abarcarlos a todos no tenemos. Y en la medida en que dediquemos esfuerzos a esto, se consolidarán las indisciplinas urbanísticas, algunas de ellas muy graves. Lo que pretendía esta instrucción es dedicar los recursos de esta Administración, que son limitados, por definición, a afrontar las prioridades. Y la prioridad es la disciplina urbanística, defender la legalidad y proteger el territorio. No es una prioridad, además, ponerle una multa a la gente, pero eso la instrucción no lo ha excluido. Y esto es lo que yo me he permitido aclararle al secretario del Pleno, que podía haber pedido consulta a la gerencia de cómo es la instrucción, pedirnos el ejemplar. No hay ni un solo precepto de la instrucción, que insisto, una instrucción interna, de funcionamiento interno, ejercicio de potestad de organización que le corresponde a la Administración bajo la dirección del consejero director. Lo que se establece es un orden de prioridades, porque no se puede abarcar todo al mismo tiempo. Y lo lamentable sería que muchas infracciones urbanísticas graves, como las que les he enseñado, y como ellas en estos momentos se tramitan alrededor de 500 de entidad, luego hay otras de menor entidad y otras de muy poca entidad, en este orden de prioridades establecidos, acaben consolidándose, con gran jolgorio de los principales infractores. Eso no debe ocurrir. Que insisto, son los que tienen y están en su derecho los mejores asesoramientos, porque aun cuando un pequeño infractor, que incluso ha cometido la infracción sin saberlo, para responder a una necesidad, se le detecta, viene a la gerencia con la bandera blanca, me rindo, porque ni lo ha hecho intencionadamente ni tiene asesores. Y lo que no puede ser es que en un Estado como el nuestro, Estado democrático, social, al final la ley se aplique al más débil y el más fuerte se escape. Esto, mientras haya gobiernos progresistas frente a las instituciones y mientras esta gerencia esté bajo la responsabilidad de quien les habla, no va a pasar. ¿Se sabe si el restablecimiento de la legalidad de la obra de la Casa del Alcalde se está realizando tal cual estableció la Gerencia de Urbanismo? Vamos a ver, yo le digo, se está realizando porque no podía ser de otra forma a medida que se han ido adoptando las resoluciones. Yo no sigo los expedientes, ni ese ni ningún otro, porque son expedientes que se tramitan desde el principio hasta el final por los propios servicios de la gerencia y con criterio jurídico y con arreglo a unas prioridades que se han definido. Por cierto, quiero recordarles, por si acaso tiene algún interés informativo, que cuando se tuvo noticia de que se habían realizado actuaciones que podían ser contrarias al ordenamiento en la casa de Ciudadano Luis Geray, en el acto dicté una resolución y al día siguiente estaba la inspección urbanística a la que se le franquearon todas las puertas para que inspeccionara lo que tuviera. Algo muy parecido ocurrió en cuanto a las instrucciones que impartí con alguna actuación concerniente a la vivienda del actual presidente del Parlamento. La inspección urbanística no está ocurriendo así en todos los casos que conciernen a autoridades que no están actuando como autoridades, sino en tanto que ciudadanos. No está ocurriendo lo mismo en todos los casos, tengo que decirlo. Pero yo, en la apertura de los expedientes, en su tramitación y en su resolución, no intervengo. Por las noticias que tengo, en otros tiempos no ocurría lo mismo. Pero esto lo estoy aplicando a rajatablas del primer día. Son expedientes que se tramitan por iniciativa de los funcionarios, con una resolución fundada en derecho de apertura, tramitación, respeto a las garantías del ciudadano y resolución fundada en derecho. Y el que no esté de acuerdo con la resolución tiene las vías de los tribunales de la jurisdicción contenciosa para impugnarla. Esto es un Estado de Derecho. Entonces, a mí no me preocupa particularmente porque sé que la ciudadanía respalda al actual gobierno y particularmente respalda al actual alcalde
Esto hace que algunos de la oposición, demasiado acostumbrados a estar en el poder, estén a la desesperada, pero eso a mí no me preocupa. Yo sé que la ciudadanía, lo sé a ciencia cierta, está entendiendo y valorando muy positivamente la acción del actual gobierno progresista y muy particularmente la figura del alcalde. Si esto les produce cierta desesperación a algunos, allá ellos. Yo he estado pacientemente cumpliendo con mis funciones 32 años en la oposición y, por cierto, presentando propuestas muy argumentadas que requerían muchas horas de trabajo. Otros llevan en la oposición muy poco tiempo, pataleando, como si esto fuera un juego de niños, diciendo mentiras un día sí, otro también, y sobre todo sin presentar ninguna propuesta argumentada. Ninguna propuesta argumentada. Que digamos, vamos a estudiarnos este asunto. Ni una. Y llevamos para cerca de una legislatura. Es lo que quería decirles y agradecerles, insisto, de nuevo su asistencia y su paciencia, ahora ya en serio, en aguantar a este concejal delegado. Saben que los años lo hacen a uno, en fin, un poco más prolijo de lo que debiera. ¿Vale? Muchas gracias.